Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video de tutorías medicina interna. Mi nombre es Andrés Felipe Flores y el día de hoy vamos a hablar acerca del virus de la rabia. La idea no solo es enfocarnos a lo que es el accidente rábico, sino a todas las características que tenemos que conocer acerca de este virus. Esperamos la revisión sea del agrado de todos ustedes y les sirva muchísimo. Recuerden que cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios y trataremos de responderla lo más pronto posible. Si desean apoyarnos, no olviden suscribirse, darle a la campanita, déjenos en los comentarios qué tal les pareció este video y de qué otros temas quieren que hagamos un video al respecto. Los invito a seguirnos en nuestra página de Instagram, @tutoríasmedicinainterna, por donde compartimos mucho contenido académico con ustedes y es a través de este medio por donde ustedes definen cuáles son los temas que desean que grabemos y que publiquemos cada semana. No siendo nada más, comencemos. Vamos a hablar entonces del virus de la rabia. No nos vamos a enfocar únicamente en lo que es el accidente rábico, sino que nos vamos a enfocar un poco en lo que es la fisiopatología, las características del virus, entre otras cosas que me parece que son importantes mencionar y conocer acerca del virus de la rabia y no solo enfocarse pues en lo que es el accidente rábico. Vamos a empezar mencionando como introducción que es una infección zoonótica, es decir, que se transmite de animales a seres humanos y que además es la infección zoonótica con mayor mortalidad. Es muy importante tener eso en cuenta. Si a alguien se contagia el virus de la rabia, la probabilidad de morirse debido a eso es altísima, casi cercana al 100%. Es una enfermedad que en la mayoría de casos es prevenible, pero la prevención no tiene mucho que ver, la verdad, con la intervención en los seres humanos, sino que tiene que ver es más con las intervenciones que se hacen en los animales, que son los transmisores. Otro mensaje importante a saber es que es epizootica. ¿Qué quiere decir esto? Que es epidémica dentro de los animales y son muchísimos los animales y cada vez más especies documentadas de animales que tienen la capacidad de ser potencialmente transmisores de rabia. En términos epidemiológicos, la rabia es un virus que se encuentra presente en todos los continentes, menos en la Antártida, más o menos como el COVID ahorita. Es importante conocer la epidemiología tanto en humanos como en animales. Como les mencioné, la intervención de prevención va a ir más que todo dirigida a animales y por eso es importante conocer esto también en animales. La rabia humana como tal ha ido disminuyendo en América, aunque hay otros continentes y otros países en donde sigue continuando con unas tasas de infección bastante elevadas. Sin embargo, hay otros países, ejemplo Europa, que incluso han logrado erradicar lo que es la rabia urbana e algunos incluso han logrado eliminar la rabia silvestre. Sin embargo, digamos que nuevos casos han ido surgiendo debido a que han habido nuevas especies, nuevos virus que generan cuadros similares al de la rabia, entre otras. Si hablamos de la epidemiología global, lo importante a conocer es que, digamos que los países que están más controlados en términos de la transmisión de rabia o la generación de casos de rabia humana son los países europeos y los países del norte de América. Lo que es Suramérica, pues no estamos tan mal, estamos como en un punto intermedio y definitivamente los países o los continentes en donde hay mayor riesgo de transmisión de rabia es el continente africano y todo lo que es el continente asiático. Entonces en estos países es de alta prevalencia lo que son los casos de rabia humana. En términos de lo que es la epidemiología acá en Colombia en 1983 se inició como tal el programa de prevención, vigilancia y control de rabia canina y pues digamos que no estamos mal. De 2000 a 2016 reportados hemos tenido únicamente 37 casos de rabia humana y en 2017 hubo aproximadamente 138.144 casos de mordeduras o de contactos potencialmente contagiosos de rabia. Algo a saber es que pues definitivamente todos sabemos aquí en Colombia casi siempre en todos los registros hay un subregistro y muy probablemente las tasas de casos sospechosos sea mayor. No sé si la de casos confirmados, creería que no, si es mayor no debe ser mucho porque pues es un cuadro bastante típico y se suele diagnosticar, pero pues siempre hay que tener eso en consideración en las cifras. En términos de la epidemiología a nivel animal, como habíamos dicho, también es importante conocerla. Es una infección que es letal en animales de vida prolongada. Sin embargo, es una infección que curiosamente no se ha extinto. ¿Sí? Digamos que eso es como lo curioso. Usualmente cuando un virus tiene una tasa de mortalidad tan elevada como lo tiene la rabia, es un virus que no tiene un muy buen éxito en términos de su diseminación porque suele matar antes de generar contagios. Entonces la duda es como, bueno, ¿por qué
teniendo en cuenta esto, el virus no se ha extinto. Y las razones que se han encontrado es que hay portadores asintomáticos, o sea, animales que son portadores asintomáticos o que presentan una infección latente, y esto se ha documentado principalmente en los murciélagos. Los murciélagos parecen jugar un papel vital en lo que es el mantenimiento de la transmisión comunitaria de la rabia. Y lo segundo es que se ha visto, como les mencioné al inicio, adaptación del virus a nuevas especies, nuevos géneros de lisavirus que generan cuadros similares a los de la rabia. Entonces digamos que lo que podríamos asumir más o menos es esto. Tenemos a los murciélagos acá como principal reservorio del virus, y estos murciélagos no tienen casi infección letal. Si la tienen, tienen una infección latente, y en muchos casos son incluso portadores asintomáticos, y los murciélagos son los que se encargan de hacer reservorios transitorios en los animales silvestres, algunos animales salvajes y claramente en el humano, pero el humano de por sí pues todos terminan en lo que es la muerte, ¿cierto? En un desenlace fatal. En cuanto a los tipos de virus, son múltiples los tipos de virus que se han relacionado con cuadros similares a los de la rabia. El más famoso pues es el lisavirus de la rabia, que está presente en todos los mamíferos. Sin embargo, miren cómo todos estos nuevos géneros de virus que han ido saliendo, que generan cuadros similares o semejantes a los de la rabia, todos están presentes en murciélagos. Entonces miren cómo realmente hay una gran importancia en lo que es los murciélagos, y hay diferentes filogrupos relacionados con esta parte de lo que es el mantenimiento y la transmisión del virus de la rabia. Ya en términos de lo que es la virología, podemos hablar de que pertenece a la familia Raboviridae del género Laccivirus, que es un virus de cadena monocatenario más bien de RNA sentido negativo, con un genoma de 12 kilobases, y es un genoma que se encarga de producir básicamente la nucleoproteína, la fosfoproteína, las proteínas de matriz, las glicoproteínas y la polimerasa. Tiene una cápside que se presenta en forma de bala, tal cual como vemos en el gráfico que está puesto ahí en la diapositiva, y es un reservorio principalmente animal. El humano es un reservorio accidental que termina como un desenlace fatal, ¿cierto? Lo que llama como spillover infection, como salpicadura de la infección. Ya saliendo de esta parte, de lo que es como la parte más básica y epidemiológica del virus de la rabia, hablemos entonces de la infección. Lo primero que tiene que ocurrir, o el mecanismo por el cual uno se puede transmitir, uno puede llegar a contagiarse de rabia, es por alguna mordedura, por alguna exposición de heridas o saliva a saliva o tejido neural. Es decir, si uno se contamina con saliva de un animal que es potencialmente transmisor de rabia, pero la piel está intacta, no hay riesgo de transmisión. Tiene que haber alguna herida o alguna disrupción en la piel. También está la posibilidad de un trasplante con una infección latente, en términos ya de lo que es laboratorios, ¿sí?, de bioseguridad, inhalado por mala bioseguridad en los laboratorios en donde trabajan con especímenes contaminados de virus de rabia. Una vez la rabia entra, suele entrar a lo que es el tejido muscular, y en el tejido muscular va a tener una tasa de replicación que la verdad es bastante baja. Y esto lo que va a hacer básicamente es que haya un periodo de incubación que es impredecible, en donde el virus va creciendo de a pocos dentro del tejido muscular y finalmente va a ingresar al tejido neural a través de los receptores nicotínicos. Entonces llega a la placa neuromuscular, ingresa al tejido neural a través de los receptores nicotínicos y empieza a tener un desplazamiento retrógrado por las vías motoras. Y a medida que va teniendo ese desplazamiento retrógrado por las vías motoras, va a empezar a generar síntomas motores. Posteriormente va a llegar al ganglio de la raíz dorsal. Y cuando llega al ganglio de la raíz dorsal se van a ver principalmente afecciones o síntomas relacionados con alteraciones en los reflejos. Y posteriormente va a tener un desplazamiento, va a continuar con desplazamiento retrógrado ya a través de la médula espinal y hacia el sistema nervioso central, pero también va a empezar a tener un desplazamiento anterógrado a través de las vías sensitivas. Y cuando tiene este desplazamiento anterógrado a través de las vías sensitivas, empieza a generar sintomatología sensitiva. Usualmente los sitios en donde hay más riesgo de infección van a ser precisamente entonces los sitios en donde hay más inervación. Estamos hablando principalmente de cara, de manos, son los sitios en donde más inervación tenemos. Y de igual manera, debido a este movimiento que hay anterógrado y retrógrado, hay un sitio que es particularmente muy inervado por vías anterógradas, que son las glándulas salivares, y es la explicación de por qué a través de las glándulas salivares es por donde se transmite la rabia. Entonces, manos, eso menos este sería el resumen. La entrada en el músculo con el tiempo de infección latente, posteriormente la entrada a través de receptores nicotínicos a la neurona, el transporte retrógrado llega al ganglio de la raíz dorsal, va a continuar hacia la médula espinal y hacia el sistema nervioso central, y posteriormente también va a tener un desplazamiento retrógrado o anterógrado más bien hacia lo que son las vías sensitivas.
Esto también es lo que les explicaba de cómo esta transmisión finalmente va a generar que haya una gran replicación del virus a nivel de glándulas salivales, y es a través de estas glándulas salivales que se va a dar la contaminación. Una vez llega el virus, digamos que hay múltiples mecanismos a través de los cuales el virus evade la respuesta inmune inicial que nosotros tenemos, y de esa manera logra mantenerse durante este tiempo de incubación o esta ventana de incubación, y posteriormente generar la infección activa como tal. La evasión inmune se ha visto que se da una alteración del interferón 1. Nosotros, cuando tenemos una infección viral, nuestro principal mecanismo de defensa es una vía inflamatoria mediada a través del interferón. Y se ha visto que lo que es las proteínas de matriz, las fosfoproteínas y las nucleoproteínas interfieren con actividades específicas relacionadas con el interferón 1, más que todo relacionados con interferencia del adecuado funcionamiento del factor NF-kappa beta, que, como ustedes saben, es el factor de crecimiento como por excelencia de la respuesta inflamatoria e infecciosa. Adicionalmente, hay una alteración en el aumento de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica que permite el paso del virus como tal al sistema nervioso central. Esto es más o menos lo que les explicaba de cómo la nucleoproteína, la fosfoproteína y la proteína de matriz pueden inhibir factores relacionados con el NF-kappa beta, como es el IRF3, entre otras. Adicionalmente, se ha visto que este virus, cuando se presenta o cuando está generando una infección a nivel de la neurona, inhibe la apoptosis neural pero aumenta la leucocitaria, y esto también tiene una relación con la evasión inmune, porque destruye las células que lo podían como matar, por así decirlo, y mantiene vivas a las células en las cuales está haciendo su infección activa. Una vez se presenta ya el cuadro clínico de lo que es la infección del virus de la rabia, la infección del virus de la rabia puede tener dos variantes. Hay una variante furiosa y hay una variante paralítica. No es muy claro el por qué alguien puede presentar una variante furiosa y alguien más puede presentar una variante paralítica, pero se cree que puede ser, en primer lugar, el alcance del virus en el transporte retrógrado, en donde se cree que la variante furiosa llega hasta masa encefálica, mientras que la variante paralítica llega únicamente hasta tallo cerebral. Adicionalmente, se debe también a alteraciones en lo que es la respuesta inflamatoria en el sistema nervioso central, donde hay un aumento en la paralítica y una disminución en la rabiosa. Y se cree que también el tipo de virus podría llegar a tener un papel en esto, pero no hay suficiente evidencia. Hablando entonces de la presentación clínica, podemos hablar de que el virus de la rabia se divide en 5 fases. La enfermedad como tal, el curso natural de la enfermedad, lo podemos dividir en 5 fases. La primera fase va a ser el periodo de incubación. La segunda fase va a ser el prodromo. La tercera fase va a ser el síndrome neurológico agudo. La cuarta fase va a ser coma, y la quinta fase pues va a ser ya el desenlace fatal. Hablemos entonces del periodo de incubación. Como les había mencionado, es impredecible debido a que no es muy claro de qué depende o de qué no depende qué tan rápido se replica el virus dentro del músculo hasta llegar a generar la infección del tejido neural. Pero se habla de un promedio de 20 hasta 90 días. Fíjense cómo puede ser bastante prolongada el periodo de incubación en estos pacientes, y suele variar según el tipo de exposición. Cuando me muerden, por ejemplo, en un sitio muy inervado como la mano o la cara, puede ser más rápido el periodo de incubación, mientras que si me muerden en un sitio que tiene una baja inervación, puede que se demore más como tal el periodo de incubación. ¿Qué más infiere ahí? Lo que es las heridas más profundas, lo que es el riesgo de contaminación o la carga viral que se haya transmitido a través de la exposición, la variante virológica a la cual me haya expuesto, etc. Una vez empezamos con el prodromo es como la historia de cómo va yendo el virus o cómo se va transportando el virus a través de las vías nerviosas. Y más o menos es lo que les había dicho. Como inicialmente hay un movimiento retrógrado a través de las vías motoras, más o menos en el día 2 del inicio de la sintomatología empieza la afección motora. Hacia el día 5 hay la alteración de los reflejos, que indica la llegada del virus al ganglio de la raíz dorsal. Y hacia el día 6 empieza a haber alteración sensitiva, que implica el transporte anterogrado del virus a través de las vías sensitivas. Adicionalmente se va a presentar pues un síndrome constitucional, diaforesis nocturna, pérdida de peso no explicada, etc. Y en muchas ocasiones se presentan también sintomatologías gastrointestinales. Entonces, más o menos esta sería como la historia natural del prodromo. A los 2 días, síntomas neuronales por afección motora. 2.5 a 3 días, afección de lo que es ganglio de raíz dorsal, más que todo aquí 3 a 5 días, en donde tenemos alteraciones de los reflejos, y posteriormente alteraciones sensitivas debido al transporte anterogrado sensitivo.
Una vez pasamos de esta fase de incubación o de prodromo, perdón, llegaríamos a la tercera fase, que es la fase del síndrome neurológico agudo. Y el síndrome neurológico agudo es cuando se presenta como tal con mayor exponencia el virus de la rabia. Y aquí es donde nos muestran a todos los pacientes con rabia, ¿cierto? Los videos, las fotos y demás, que es el paciente así, súper furioso, que quiere morder a todo el mundo, que está lleno de hipersalivación, etcétera. Aunque cabe resaltar que esa figura de la rabia es la variante furiosa. La variante paralítica es un paciente que está, como su nombre lo dice, paralizado. Sin embargo, hasta el 80% de los pacientes en esta fase hacen una variante furiosa, mientras que solo el 20% hacen una variante paralítica. Se suele presentar 2 a 7 días después del prodromo y esto ya lo habíamos mencionado, que son las teorías que definen qué puede generar que haya una variante furiosa o una variante paralítica. Hablemos entonces de la variante furiosa, la rabia furiosa. La rabia furiosa se presenta con hidrofobia, que suele ser progresiva, o sea, aumentando el grado de la hidrofobia. Otros signos que podemos encontrar son alteraciones autonómicas, en donde tenemos hipersalivación, lagrimeo, sudoración, midriasis. Hay aerofobia, el paciente le tiene fobia al aire, a que le soplen o cosas por el estilo. Y hay signos neurológicos caracterizados por disartria, vértigo, diplopía, y el paciente va a presentar hipertonía, hiperreflexia y claramente una agitación psicomotora, pero algo muy característico es que la agitación psicomotora es fluctuante, o sea, el paciente de la nada se funde, después vuelve con agitación psicomotora, quiere morder a todo el mundo, está agresivo, vuelve a un estado como de reposo y así sucesivamente. Y entre esta alucinación psicomotora se ha presentado o se evidencia que el paciente puede presentar alusiones tanto auditivas como visuales, que se cree que tienen que ver con compromiso del lóbulo temporal dentro de esta variante furiosa. Cuando hablamos entonces de la variante paralítica, la rabia paralítica se va a presentar es como una parálisis ascendente, muy similar a lo que sería un Guillain-Barré, solo que a diferencia del Guillain-Barré, que es simétrico, la rabia paralítica suele ser asimétrica, con un predominio en la extremidad en donde hubo la exposición. A diferencia de la variante furiosa, donde teníamos hipertonía e hiperreflexia, en esta variante tenemos hipotonía e hiporreflexia, y el paciente suele tener rigidez nucal y parálisis de pares craneales, que evidencia como ese compromiso tan severo que hay de lo que es el tallo cerebral. Muchos de estos pacientes, como hacen estas parálisis tan severas, hacen parálisis de músculos respiratorios y llegan a fallecer antes de llegar a las siguientes dos fases, que es la fase comatosa y la fase ya como tal mortal. El coma y la muerte ocurren en el 99,9% de los pacientes. Como les dije, si uno se infecta de rabia, pues el pronóstico es muy malo. Y esta fase se presenta más o menos 7 días después de que inicia el síndrome neurológico agudo y cuando se instaura como tal el coma, 2 a 3 días después el paciente suele fallecer. Las causas por las cuales el paciente fallece son principalmente colapso respiratorio vascular, pero también se han evidenciado arritmias mortales, entre otras. Entonces, esta historia o esta línea del tiempo del Nature me gusta bastante porque más o menos es lo que tenemos. Tenemos una exposición, un tiempo de prodromo de más o menos 20 a 90 días de incubación, perdón. Después un inicio de síntomas con un prodromo que dura diversos días, 1 a 7 días, con la presentación clínica que mencionamos de las alteraciones neuronales y de lo que sería el síndrome constitucional. Posteriormente empieza lo que es el síndrome neurológico agudo, que puede tener su variante rabiosa o su variante paralítica. Y finalmente tenemos la fase de coma y la fase ya como tal o el desenlace fatal de la infección. El diagnóstico de la enfermedad de la rabia es de utilidad tanto epidemiológica como preventiva y pues digamos que es más que todo en términos epidemiológicos, ¿cierto? Y de prevención más que en términos como terapéuticos para un paciente. Porque sea temprano o tardío, realmente la mortalidad va a seguir siendo igual de elevada. El diagnóstico se puede hacer en dos momentos, antemortem y postmortem, ¿cierto? Cuando hacemos un diagnóstico antemortem, lo que podemos evidenciar o cosas que nos hacen sospechar es leucocitosis periférica, líquido cefalorraquídeo con pleocitosis, usualmente con hipoproteinorraquia, con normoglucorraquia, y en la resonancia magnética se suelen evidenciar hiperintensidades en T2. Y lo que uno hace es realizar el diagnóstico tomando muestras salivales, biopsias de la piel, usualmente piel nucal, y muestras de líquido cefalorraquídeo, el cual uno puede procesar para antígeno, uno busca la nucleoproteína, para búsqueda de anticuerpos en líquido cefalorraquídeo o para diagnóstico por PCR de alguna de estas muestras. Por su parte, el diagnóstico post-mortem es un diagnóstico que se realiza mediante histopatología de tejido cerebral. Anteriormente se realizaba únicamente visualizando en el microscopio un hallazgo que eran los cuerpos de Negri, pero actualmente existen otras técnicas en tejido cerebral como inmunofluorescencia, inmunohistoquímica, pruebas de PCR, cultivo y una que se utiliza
que es la inoculación en cerebro de ratón. Inocular el tejido en cerebro de ratón y ver si con eso el ratón desarrolla como tal el virus de la rabia. Vamos a volver un momento acá para mostrarles entonces las imágenes. Como les decía, lo que se pueden ver son unas hiperintensidades en T2, aquí compromiso principalmente del tallo, lo que podría ser de pronto una variante paralítica, y aquí compromiso del lóbulo temporal, lo cual podría ser una variante furiosa, muy probablemente con alucinaciones de tipo auditivo y visual. En cuanto a lo que es Colombia, el diagnóstico que está establecido según la guía colombiana depende, esto está al revés, qué pena con ustedes. En el paciente post-mortem lo que se hace es una biopsia de 1 centímetro de corteza temporal, hasta de Hammond, cerebelo, tallo y médula espinal y estudio de demás tejidos de necropsia. Mientras que ante-mortem, recuerden que está al revés. Ante-mortem, lo que podemos hacer es muestras de suero líquido cefalorraquídeo, saliva o impronta bilateral de córnea, se realiza inmunofluorescencia directa como tamizaje y se puede hacer prueba biológica en ratones lactantes, histopatología, ELISA en suero y en líquido cefalorraquídeo como confirmación, y muy probablemente aquí, pues digamos que ustedes saben que esto es del 2009, muy probablemente aquí ya tengamos la tecnología de PCR también para el diagnóstico de la rabia. Una vez uno entonces diagnostica al paciente con rabia, lo que sigue pues es el tratamiento, ¿cierto? ¿Cómo vamos a manejar a este paciente? Y cuando hablamos del tratamiento, la verdad, el tratamiento no hay mucho para ofrecerle a un paciente. Se han reportado menos de 15 casos sobrevivientes de rabia en la literatura y se han documentado algunos factores que podrían indicar que pronto nuestro paciente sea menos de ese, parte de ese 0,01% que puede llegar a sobrevivir. 1, que el paciente sea joven. 2, que el paciente haya tenido profilaxis post-exposición. 3, que el paciente tenga anticuerpos en líquido cefalorraquídeo de forma temprana. 4, que no sea un virus clásico, que no sea el lisavirus de la rabia. Y el manejo está orientado a un manejo paliativo y un manejo curativo intensivo. En la gran mayoría de los casos va a terminar siendo paliativo, pero uno puede hacer uso o puede hacer intento del manejo curativo. Cuando hablamos estrictamente de lo que sería el tratamiento paliativo, básicamente estamos buscando la tranquilidad del paciente, anular la parte neurológica aguda, y para eso podemos utilizar analgésicos, anestésicos, antipiréticos y anticolinérgicos. En cuanto a lo que es el tratamiento curativo, se han tratado de crear diversos protocolos, ¿cierto? Se han tratado de crear diversos protocolos para saber cómo se podrían hacer, y se basan estos protocolos en casos reportados. El que más, digamos que surgió como famoso, por así decirlo, fue el protocolo de Milwaukee, que fue una paciente de Milwaukee que no recibió profilaxis post-exposición, pero se logró curar del virus de la rabia y fue a través de un coma inducido, ¿cierto? Entonces, digamos que se intenta un protocolo con eso, posteriormente quitan el coma inducido y los vasodilatadores. A fin de cuentas han tratado de hacer múltiples cosas que no han logrado servir. Actualmente hay unos estudios con antivirales. Se cree que hay mayor utilidad en estos tratamientos curativos, sea coma inducido, sea uso de antivirales, si hay uso de profilaxis post-exposición, pero como les digo, realmente no hay una evidencia hasta ahora de que algo en específico nos pueda servir para tratar de evitar de que un paciente con rabia no se vaya a morir. Estos son los casos reportados en la literatura hasta el 2014 que teníamos de sobrevivientes de rabia humana. Miren la cantidad tan escasa, de pacientes que han logrado sobrevivir. De ahí la importancia de la prevención. Ya habiendo hablado de todo esto, podemos pasar a hablar de lo que es propiamente el accidente rábico, que muy probablemente sea la razón por la que muchos vieron este video. ¿Cómo abordar un accidente rábico? Entonces, lo primero que uno tiene que tener en cuenta son diversas definiciones, como por ejemplo, cómo se define una lesión por una agresión animal. Puede ser una mordedura o un arañazo ocasionado, importante, por un animal potencialmente transmisor de rabia. Si uno lo mordió o lo arruñó un animal que no puede transmitir la rabia, pues no entra dentro del protocolo de accidente rábico. Por darles un ejemplo que es muy común, la gente considera que las ratas, los roedores, los ratones transmiten la rabia, y da mucho susto que una rata lo muerda a uno por eso. Cuando una rata lo muerde a uno le puede transmitir algún otro tipo de microorganismos, pero no la rabia. La razón es porque los roedores no tienen glándulas salivales y entonces ellos no pueden transmitir la rabia. Contacto con un animal se define como contacto de mucosas o piel lesionado o no con saliva o material de necropsia, potencialmente o procedente más bien de un animal potencialmente transmisor de rabia. Y contacto humano con diagnóstico de rabia se refiere a contacto de mucosas o piel con saliva o material de necropsia procedente de un humano con diagnóstico de rabia.
Entonces cuando nos llega a urgencias, el paciente que lo mordió el perro, que lo arañó el gato, etcétera, la valoración que tenemos que hacer es saber que cualquier lesión o contacto con un animal potencialmente transmisor de rabia es una urgencia y se debe atender como tal. Y lo que uno debe hacer son varias cosas dentro de la historia clínica. Número uno, determinar la especie y las características del animal agresor. ¿Es un animal doméstico? ¿Es un animal callejero? ¿Tenía síntomas de rabia? ¿No tenía síntomas de rabia? O es un animal, por ejemplo, de lo que sería salvaje, ¿cierto? Lo otro que uno tiene que analizar es cuáles fueron las circunstancias de la agresión, como bueno, ¿y por qué lo mordió ese perro? ¿Usted lo pateó? ¿Usted le tiró algo? ¿Usted lo estaba molestando? Eso disminuye las probabilidades de que sea rabia. O usted iba por ahí y un perro se le tiró a morderlo. Eso aumenta las probabilidades de rabia, ¿cierto? Si fue provocado o no provocado. También hay que valorar la vacunación del animal y de la persona afectada, saber si el paciente ya alguna vez recibió previamente vacuna antirrábica y saber si, por ejemplo, el perro está vacunado contra la rabia. Valorar la localización y el tipo de agresión, si fue una mordedura, si fue un arañazo, si fue una lamedura y en dónde fue. Valorar si hubo exposición a alguna secreción o tejido, ¿cierto? Por ejemplo, en un laboratorio, a qué tipo de secreción o tejido fue. Valorar el estado previo y posterior de la piel y valorar en casos, por ejemplo, de exposición en laboratorio, si hubo o no uso de medidas de protección personal. Entonces, cuando determinamos el tipo de exposición, tenemos que saber que conforme a lo que hemos mencionado, uno puede clasificar la exposición en tres grupos. Uno puede hablar de una exposición grave, uno puede hablar de una exposición leve y uno puede hablar de una no exposición. Hablemos inicialmente de lo que sería la exposición grave. ¿Cómo definimos exposición grave? La exposición grave se define si se cumple algunas de las siguientes características. Cuando hay una mordedura, lamedura o algo por el estilo o arañazo de piel lesionada en un animal que tenga rabia confirmada por laboratorio, ¿cierto? O animal que tenga signos compatibles de rabia. No importa dónde haya sido la mordedura, no importa dónde haya sido la lamedura, si era una lesión que yo tenía en el muslo de la pierna, es una exposición grave, si el animal cumple con estas condiciones. Segunda posibilidad, mordedura, cualquiera que sea su número de extensión o profundidad, en cabeza, cara, cuello y dedos. Porque esos son los sitios que están más inervados. Entonces solo una mordedura ahí hace que sea una exposición grave. Tercero, que ya es poco común, contacto directo de piel lesionado de la mucosa con saliva, cerebro, cerebelo o médula provenientes de persona o animal como considerados como sospechosos de rabia. Y cuarto, exposición sin protección de vías respiratorias o conjuntivas a altas concentraciones de virus rábico en aerosol. Entonces las causas más comunes realmente van a ser estas dos en el servicio de urgencias. Si les llega un paciente que lo mordió un perro o un animal que de entrada uno considera que el paciente que tenía riesgo de tener rabia o tenía síntomas sospechosos de rabia, de una vez es una exposición grave. Segundo, mordedura en cabeza, cara o cuello, dedos, también se considera de una vez una exposición grave. Y hay otras consideraciones adicionales que me gustaría mencionarles. Me voy a adelantar un momento acá. Creo que era muy adelante, qué pena con ustedes. Pensé que estaba más atrás esto. Pensé que estaba más atrás esto que se me olvidó mencionarles. Que no está incluido ahí, pero sí está dentro de los protocolos ya cuando uno lee la guía a fondo y es cualquier mordedura de un animal salvaje, ¿cierto? Animal silvestre, murciélago, mico, zorro, chigüiro, cualquier mordedura de un animal salvaje sin importar en dónde sea, también es una exposición grave. Listo, importante tener eso en cuenta. Y lo otro a tener en cuenta, que tampoco está establecido o escrito dentro de la tablita, pero sí está en las guías, y las guías no solo de Colombia, sino del mundo, cualquier exposición en un paciente inmunosuprimido también es una exposición grave. Vamos ahora con lo que sería la exposición leve. La exposición leve es cuando hay una mordedura o una lamedura o un arañazo a través de un animal doméstico observable, ¿cierto? O cuando es una mordedura, digamos, en unos sitios diferentes a los que acabamos de hablar, ¿cierto? No es una mordedura en cabeza, cara, cuello ni nada por el estilo, sino que es una mordedura por un animal cualquiera en un sitio diferente a estos. Y no exposición va a ser el paciente que tiene mordedura en cualquier área cubierta o descubierta del cuerpo con una persona, digamos, por un animal doméstico observable, ¿cierto? En cualquier área, así sea que lo haya mordido por ejemplo en la mano, pero si es un perro que es el perro de mi amigo y es observable y sabemos que está vacunado y que no tiene síntomas de rabia, no es exposición. Contacto de saliva o tejido nervioso con piel intacta, tampoco, y como les había dicho, lesión causada por un roedor, tampoco es exposición.
Hay unas clasificaciones adicionales de exposición como por ejemplo la de la OMS, pero digamos que la de la OMS no se utiliza mucho por lo que yo tengo entendido y por lo menos acá en Colombia utilizamos es la clasificación que acabamos de hablar. Hablemos entonces del manejo. Me llega el paciente con accidente rábico. Lo primero que hay que hacer es manejo de la herida, sin importar si hay o no exposición o grave, baja o no es exposición. Si el paciente tiene una herida hay que manejársela y se realiza haciendo un lavado con agua y con jabón. El jabón puede ser cualquiera, pero lo que se dice por facilidad es un jabón de lavar ropa, FAB, lo que sea. Uno pone un jabón de lavar ropa ahí y frota, frota, frota por 5 minutos en 3 ocasiones separadas. O sea, hay que lavar muy bien. Idealmente se debe utilizar también un virucida como solución yodada, alcohol o agua oxigenada. Y algo importante a recordar es que las heridas, por mordedura animal nunca se suturan, no se suturan. Si es necesario no las afronta si son muy grandes o algo por el estilo, pero no se suturan. Y otro es no se deben aplicar corticoides de rutina. La vacunación que se puede instaurar como profilaxis post-exposición en los pacientes con accidente rábico, como tal en Colombia solo tenemos un esquema que se utiliza y solo hay una variante de la vacuna, que es el esquema 03, 7, 14 y 30, es decir, son 5 dosis diferentes de la vacuna. Existen algunas poblaciones en las cuales existe la justificación para darles una profilaxis preexposición, como por ejemplo pacientes como veterinarios, como pacientes que están en laboratorio donde se hace diagnóstico de rabia, entre otros. Hay otros esquemas avalados en la literatura como el Zagreb 07, 21 y 30. Algo importante a saber es que si el perro es observable, pero uno le tocó empezar esquema y el perro es asintomático al quinto día, uno detiene el esquema y uno debe tomar pues todos los datos del paciente para no perder el seguimiento. Si tengo un paciente que ya estaba vacunado y tengo que volver a ponerle la vacuna, ¿cómo se haría ese proceso de la revacunación? Entonces va a depender. Si fue hace menos de un año y fue una exposición leve, uno le da una única dosis. Y si fue una exposición grave, uno le da 3 dosis en el esquema 07 y 28. Y si fue hace más de un año, lo que uno hace es darle 3 dosis sin importar si es exposición leve o grave. Y si el paciente tiene profilaxis preexposición, lo que uno hace es hacerle un refuerzo al año y se va haciendo refuerzo según títulos. ¿Qué pacientes, o cómo serían los esquemas? Esto es lo que les decía dependiendo de los esquemas que podemos utilizar y el tipo de vacuna que tengamos, pero acá en Colombia utilizamos es este. Lo otro que tenemos como opción de manejo de profilaxis post-exposición en el paciente con accidente rábico, además del manejo de la herida, la vacunación, es la inmunoterapia con inmunoglobulina. Lo importante a saber es, uno, la inmunoglobulina se aplica solo una vez en la vida de una persona. Si tiene 2 accidentes rábicos, en el segundo no se le puede aplicar. Y existen 2 presentaciones, que es la equina y la humana. Debe aplicarse en un tiempo entre el primer día de vacunación, y por tarde 7 días después de la vacunación. Entre más temprano, evidentemente es mejor porque hay más posibilidades de que prevenga que el paciente se infecte con el virus. En cuanto a la inmunoglobulina equina la verdad es un bastante dispendioso, bastante engorroso su utilización porque tiene riesgo de hipersensibilidad y generar eventos adversos. Viene una presentación con concentraciones de 200 a 400 unidades internacionales por mililitro y lo que uno hace es calcular una dosis de 40 unidades internacionales por kilo. Uno la calcula y lo que va a hacer uno es infiltrar alrededor de la herida esta cantidad de inmunoglobulina y si uno tiene un sobrante y ya alrededor de la herida no cabe más infiltrado, uno se la aplica intramuscular en el glúteo. El riesgo es, como les dije, las reacciones alérgicas y por eso sí o sí requiere realización de pruebas de hipersensibilidad. Y para eso podemos hacer 2 pruebas, la prueba de la puntura o la prueba subdérmica. La prueba de la puntura es que uno coge, le pone una gota de suero en el anterazo al paciente y con una agujita a través de la gota, chuza la piel. Y lo que uno va a hacer es valorar cómo fue el eritema, cómo fue la pápula que se generó y conforme a eso, si por ejemplo hay pápula es positivo o si el eritema es mayor de 20 milímetros es positivo para hipersensibilidad. Mientras que cuando se le realiza una prueba subdérmica, lo que uno hace es formar una papulita con una cantidad de suero llevado con una concentración de 1 en 1000 y se hace en el otro lado un control con solución salina. Y nuevamente lo que uno va a hacer es valorar el eritema y la pápula. Si lo que hay es un eritema más pápula doble del control, desde ahí se empieza a considerar positivo. Si la prueba de hipersensibilidad llega a salir positiva, lo que uno tiene que hacer es la desensibilización. La desensibilización se hace con clorhidrato de hidroxicina y lo que uno va haciendo es aplicando cada 15 minutos diversas diluciones hasta poder administrar el suero antirrábico. Si el paciente no es que sea que le estamos prediendo la hipersensibilidad, sino que la presentó y nos hizo un shock, lo que uno tiene que hacer es poner al paciente en supino, darle adrenalina, darle dextrosa y se puede considerar dar metilsantina si el paciente tiene broncoespasmo.
Debido a todo esto de lo engorroso y lo, digamos, molesto que sería utilizar la inmunoglobulina equina, actualmente lo que se utiliza y lo que se prefiere pues claramente es la inmunoglobulina humana. La inmunoglobulina humana viene en presentación de 150 unidades internacionales por mililitro y se aplican 20 unidades internacionales por kilo en una sola aplicación de la misma forma. Uno hace la infiltración alrededor de la herida y el resto de lo que queda se aplica de forma intramuscular y uno debe monitorizar al paciente por 1 hora porque si bien es bajo el riesgo existe el riesgo de que me haga un evento alérgico o algo por el estilo. Consideraciones adicionales a tener en cuenta en el manejo: uno siempre debe observar al animal de forma concomitante si es posible. Si se presenta de forma tardía se maneja como si fuera reciente. Los niños reciben igual dosis que los adultos, ni ser un niño, ni ser una mujer embarazada, ni estar en lactancia son contraindicaciones para la aplicación ni de la vacuna ni del suero antirrábico. Recordar que en el paciente inmunosuprimido toda exposición es grave y algo adicional es que de momento no existe ninguna evidencia científica de que se haya documentado una transmisión por mordedura humana. Que alguien con rabia haya mordido a una persona y se haya dado transmisión humana a humana, hasta ahora eso no está evidenciado. Entonces, este es quizá el algoritmo que tenemos del Ministerio de Salud donde se resume absolutamente todo. Esta es la imagen que uno tiene que tener guardada en el celular si está trabajando en un servicio de urgencias donde le puede llegar esto. Entonces, básicamente, como les dije, lo importante es valorar el tipo de exposición y conforme a eso definir si es no exposición, exposición leve o exposición grave. Entonces, si fue una lesión cutánea por un perro o gato observable sin signos o síntomas de rabia, o por un roedor o con una piel intacta, es una no exposición, ¿cierto? ¿Qué se hace? Se lava la herida, evitar suturar las heridas, se le pone antibióticos si la necesita y listo. Y el toxoide tetánico. Ahora, si el paciente tuvo una lesión por un perro o gato que no es observable, pero esa lesión no fue en esos sitios como particulares tipo cara, manos, etcétera, sino que fue en el tronco o algo por el estilo, el paciente tuvo una exposición leve. Nuevamente, lavamos la herida, hacemos manejo de la herida, consideramos toxoide tetánico de antibióticos y a estos pacientes lo único que vamos a hacer es ponerles la vacuna en el esquema que hablamos, 0, 3, 7, 14 y 30. Pero si el paciente tuvo una lesión o una mordedura por un perro o gato no observable desconocido en la cara o en las manos o cosas en el cuello, ¿cierto? O si el paciente tuvo una mordedura o una exposición con un animal que está confirmado para rabia o que tiene síntomas sospechosos de rabia, es exposición grave. Adicionalmente, si tuvo un contacto laboral de riesgo, inhalación, contacto de mucosa con material de alguien con sospecha o confirmado de rabia, o si tuvo una mordedura por un animal salvaje, es una exposición grave. Y en la exposición grave hacemos nuevamente toda la atención inicial y en el tratamiento específico vamos a aplicar la vacuna y vamos a aplicar el suero antirrábico, que si es heterólogo, o sea el de el equino, 40 unidades por kilo, y si es homólogo, o sea el humano, 20 unidades por kilo. Y ese sería el manejo que uno debería hacer en un paciente que tiene un accidente rábico. ¿Cómo se maneja al animal agresor? Anteriormente siempre se sacrificaba a todos los perros por ahí que mordían a alguien, eso ya no se hace, crueldad animal y todo eso, ¿cierto? Entonces hay que, digamos que pues no hay una justificación para estar matando hacia los perritos. Entonces lo que uno hace es básicamente dejar al perro en observación por 10 días. Si en algún momento llega a ser síntomas sugestivos de rabia, ahí sí se sacrifica y se toman muestras para determinar si tiene o no la infección. Y algo importante, si tengo un animal que es potencialmente o que le tengo sospecha de rabia y ese animal mordió a otro animal, a ese otro animal si no me pongo a esperar los 10 días, también se debe sacrificar. Las muestras que se toman en los perros y en los gatos son el cerebro, el cerebelo y la médula espinal. ¿Listo? Profilaxis preexposición, como les decía, pues depende de los tipos de la exposición que uno pueda tener, ¿cierto? Entonces, como les decía, por ejemplo, gente que trabaja en laboratorios donde se hace estudios con rabia, veterinarios, entre otras, uno podría considerar o no colocar la profilaxis preexposición a través de diversas dosis que están establecidas, por ejemplo, por el CDC, ¿cierto? Por ejemplo, aquí la primaria sería un esquema 0, 7, 21 y 28, posteriormente uno pone un booster anual y después conforme a títulos. ¿Qué mensajes nos pueden quedar entonces para la casa como conclusión de esta revisión de rabia? Lo primero es que es una infección episootica de difícil control. Está en muchísimos animales, es muy difícil prevenirla, pero las estrategias de prevención deben ir dirigidas hacia los animales. Entonces es muy importante tener en cuenta eso. Cuando afecta al humano, tiene una mortalidad del 99,9%. Entonces, pues es muy difícil lograr salvar a un paciente de estos y las medidas que se pueden utilizar con términos curativos son más que todo experimentales.
Cuarto mensaje claro, el accidente rábico es una urgencia que requiere atención inmediata y que se determina su manejo según el riesgo de exposición. No exposición, solo manejo de la herida, exposición leve vacuna, exposición grave, vacuna y suero antirrábico. Adicionalmente, el diagnóstico de la rabia humana tiene múltiples limitaciones por la posibilidad de la muestra, los exámenes que hay que hacer y pues digamos que como les decía, el uso del diagnóstico para algo terapéutico casi no sirve, sino que es algo más epidemiológico y preventivo de transmisión a otras personas. La infección tiene un periodo de incubación impredecible que puede ir desde 20 hasta 90 días, tiene un prodromo y se puede presentar ya la variante neurológico aguda de forma paralítica o de forma furiosa. Y el manejo es principalmente paliativo. Eso era todo lo que tenía para contarles entonces respecto a rabia. Espero les haya gustado y recuerden que cualquier duda la pueden dejar en los comentarios. Muchísimas gracias a todos los que llegaron hasta esta parte del video. Esperamos les haya servido muchísimo, que es lo que más importa. Recuerden que cualquier duda que tengan la pueden dejar en los comentarios. No olviden suscribirse, darle a la campanita. Si quieren apoyarnos en nuestro Instagram es @tutoríasmedicinainterna. Y esto fue Tutorías Medicina Interna.